La historia de Sodoma y Gomorra ha fascinado y perturbado a lectores durante milenios. Estas ciudades bíblicas, destruidas por una lluvia de fuego y azufre, se han convertido en sinónimo de depravación moral y castigo divino. Pero en una era de creciente cuestionamiento ético, debemos preguntarnos, ¿fue realmente justo el castigo de Sodoma y Gomorra? Esta pregunta no es solo un ejercicio académico. En un mundo donde la justicia y la moralidad son temas de debate constante, la historia de Sodoma y Gomorra sigue siendo sorprendentemente relevante. Nos desafía a considerar los límites de la tolerancia, la naturaleza de la justicia divina y las consecuencias de nuestras acciones colectivas. Según el relato bíblico, Dios decidió destruir estas ciudades debido a la gravedad de sus pecados. El Génesis describe a los habitantes de Sodoma y Gomorra como malvados en extremo, cometiendo actos que eran repugnantes al Señor. Pero, ¿cuáles eran exactamente estos pecados tan terribles que merecían una destrucción total? Tradicionalmente, la homosexualidad ha sido señalada como el pecado principal de Sodoma, dando origen al término sodomía. Sin embargo, una lectura más cuidadosa de los textos bíblicos y una interpretación más amplia sugieren que los pecados de estas ciudades eran mucho más complejos y variados. El profeta Ezequiel, por ejemplo, describe los pecados de Sodoma como soberbia, gula y ocio despreocupado, además de no ayudar a los pobres y necesitados. Otros pasajes bíblicos mencionan la falta de hospitalidad, la indiferencia hacia los marginados y una cultura general de egoísmo y crueldad. Esta interpretación más amplia nos lleva a una pregunta incómoda. ¿No son estos pecados sorprendentemente similares a los que vemos en nuestras propias sociedades hoy en día? La desigualdad económica, la indiferencia hacia los refugiados y los sin techo, el consumismo desenfrenado. ¿No son estas las versiones modernas de los pecados de Sodoma? Pero incluso si aceptamos que los pecados de Sodoma y Gomorra eran graves, ¿justifica eso la destrucción total de estas ciudades? ¿Qué pasa con los niños inocentes, los enfermos, los que quizás no participaron en estos pecados? ¿Es justo que paguen por los crímenes de otros? Esta cuestión de la justicia colectiva es particularmente perturbadora. En nuestro sistema legal moderno valoramos la responsabilidad individual. La idea de castigar a toda una ciudad por los crímenes de algunos nos parece profundamente injusta. Sin embargo, el relato bíblico presenta esto como un acto de justicia divina. Algunos teólogos argumentan que el castigo de Sodoma y Gomorra debe entenderse como una advertencia, un ejemplo dramático de las consecuencias del pecado. Pero, ¿es ético usar la destrucción de vidas inocentes como una lección moral? ¿No contradice esto la idea de un Dios amoroso y misericordioso? Por otro lado, el relato bíblico también muestra a un Dios dispuesto a negociar. Abraham intercede por las ciudades, pidiendo a Dios que las perdone si se encuentran al menos 10 justos. Esta negociación sugiere que Dios no actúa por capricho o ira ciega, sino que está abierto a la misericordia si hay alguna razón para ello. Sin embargo, el hecho de que no se encontraran ni siquiera 10 justos en toda la ciudad plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal colectivo. ¿Puede una sociedad volverse tan corrupta que la destrucción total sea la única solución? ¿Existe un punto de no retorno en la degeneración moral de una comunidad? Estas preguntas no son meramente teóricas. En nuestra historia reciente hemos visto sociedades enteras caer en la barbarie, cometiendo atrocidades que desafían la comprensión. ¿Cómo juzgamos a estas sociedades? ¿Existe un punto en el que el castigo colectivo se vuelve justificable? La historia de Sodoma y Gomorra también plantea preguntas sobre la naturaleza de la justicia divina versus la justicia humana. Nuestros sistemas legales se basan en la presunción de inocencia, el debido proceso y la proporcionalidad del castigo. El juicio divino, como se presenta en este relato, parece operar bajo reglas diferentes. ¿Cómo reconciliamos estas dos concepciones de justicia? Algunos argumentan que no podemos juzgar las acciones divinas con estándares humanos. Dios, siendo omnisciente y perfectamente justo, tiene una comprensión de la situación que va más allá de nuestra limitada perspectiva humana. Pero, ¿no es peligroso aceptar ciegamente cualquier acto de violencia o destrucción como justicia divina? ¿No ha sido este razonamiento utilizado a lo largo de la historia para justificar atrocidades? Otro aspecto controvertido de la historia
es el trato de Lot hacia sus hijas. Cuando la multitud exige que entregue a sus invitados, los ángeles disfrazados, Lot ofrece a sus hijas vírgenes en su lugar. Este acto, que nos parece moralmente repugnante, no recibe ninguna condena explícita en el texto bíblico. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Era la hospitalidad hacia los extranjeros realmente más importante que la protección de las propias hijas? Esta parte de la historia plantea preguntas incómodas sobre los valores morales de la época y cómo han evolucionado. También nos obliga a considerar cómo interpretamos los textos sagrados en un contexto moderno. ¿Debemos aceptar todas las acciones descritas en la Biblia como moralmente correctas o podemos y debemos aplicar nuestro propio juicio ético? La destrucción de Sodoma y Gomorra también tiene implicaciones ambientales interesantes. La descripción de una lluvia de fuego y azufre ha llevado a algunos investigadores a especular sobre posibles explicaciones naturales para este evento, como un impacto de meteorito o una erupción volcánica. Esto plantea preguntas fascinantes sobre la intersección entre los eventos naturales y la interpretación religiosa. ¿Puede un desastre natural ser al mismo tiempo un acto de juicio divino? En última instancia, la historia de Sodoma y Gomorra nos desafía a considerar las consecuencias de nuestras acciones colectivas. En una era de crisis climática, polarización política y creciente desigualdad, ¿no estamos también nosotros jugando con fuego? ¿Podríamos estar acercándonos a nuestro propio punto de no retorno? La lección de Sodoma y Gomorra, independientemente de cómo interpretemos los detalles específicos, parece ser que las sociedades que persisten en la injusticia y la crueldad eventualmente se autodestruyen, ya sea por intervención divina directa o por las consecuencias naturales de sus acciones. El mensaje es que la maldad colectiva tiene un precio, pero la historia también ofrece esperanza. La intercesión de Abraham nos recuerda el poder de abogar por la justicia y la misericordia. El rescate de Lot y su familia sugiere que incluso en las sociedades más corruptas, la bondad individual puede sobrevivir y ser recompensada. En conclusión, la pregunta de si el castigo de Sodoma y Gomorra fue justo no tiene una respuesta simple. Depende de nuestra interpretación de la justicia divina, nuestra comprensión de la responsabilidad colectiva y nuestras propias convicciones éticas. Lo que es innegable es que esta historia antigua sigue siendo profundamente relevante, desafiándonos a examinar nuestras propias sociedades y valores morales. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el castigo de Sodoma y Gomorra fue justo? ¿O piensas que fue demasiado severo? ¿Cómo aplicarías las lecciones de esta historia a los desafíos morales de nuestra sociedad actual? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación donde tuviste que equilibrar la justicia con la misericordia? ¿Cómo manejaste ese dilema? Comparte tu experiencia y cómo esta historia bíblica podría influir en tu enfoque para futuros desafíos éticos. Si crees que he pasado por alto algún aspecto importante de la historia o tienes una interpretación diferente, no dudes en compartirla en los comentarios. Tu perspectiva podría arrojar nueva luz sobre este fascinante y controvertido relato. Finalmente, ¿cómo crees que la historia de Sodoma y Gomorra se relaciona con los problemas sociales y morales de nuestro tiempo? ¿Puede esta narrativa antigua ofrecernos orientación para abordar cuestiones como la justicia social, la responsabilidad ambiental o la ética en la era digital? Comparte tus pensamientos y continuemos este fascinante debate.